Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos esos momentos que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Hoy tenemos algo muy especial preparado para ustedes, algo que les aseguro, los dejará pegados a la pantalla. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan Yozge, y a analizar ese instante particular que, tal como lo indica nuestro título, te dejará sin aliento. Si aún no lo has hecho, invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que te encantarán. Prepárense porque vamos a hablar de esa chispa, de esa conexión eléctrica que surge cuando Serkan ve a Yozge, y no hablamos de cualquier momento, sino de uno específico, uno que marca un antes y un después en su relación. A veces en las series hay miradas que lo dicen todo, gestos que transmiten emociones complejas sin necesidad de una sola palabra. Y en la historia de Serkan Yozge hay una de esas miradas. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa por la mente de un personaje cuando ve a la persona que le importa de una manera completamente nueva? ¿Cómo esa belleza, esa presencia, puede desarmar todas sus defensas y hacerle ver el mundo de forma diferente? Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Vamos a diseccionar ese momento, a analizar las reacciones, las sutilezas y las implicaciones que tiene para el futuro de su historia. Imaginen la escena. Serkan, conocido por su pragmatismo, su enfoque en los negocios, a veces incluso un poco distante o cínico. Y de repente aparece Yozge. Pero no la Yozge de siempre, la que quizás él ya daba por sentada, sino una Yozge en un contexto diferente, o quizás luciendo de una manera que lo impacta de forma inesperada. Podría ser una ocasión especial, un evento social, o simplemente un momento cotidiano que se vuelve extraordinario. Lo crucial es la percepción de Serkan. ¿Qué es lo que él ve? ¿Es solo su apariencia física, o hay algo más profundo? A menudo, la belleza que nos deja sin aliento no es solo la superficie, sino la expresión, la seguridad, la luz que emana de una persona. Pensemos en los detalles. ¿Cómo está iluminada la escena? ¿Qué música acompaña el momento? Estos elementos, aunque parezcan secundarios, juegan un papel fundamental en cómo los directores construyen estas emociones para nosotros, la audiencia. ¿Y la reacción de Serkan, es sutil o es evidente? Se queda paralizado por un instante, se le escapa una sonrisa involuntaria, sus ojos se detienen en ella más de lo normal. Cada uno de estos pequeños actos es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a entender la magnitud del impacto que Yozge tiene en él. La belleza, amigos míos, es subjetiva, por supuesto. Pero en el arte de contar historias, la belleza que es capaz de conmover a un personaje hasta el punto de dejarlo sin aliento, es algo universalmente reconocible. Es esa cualidad que te hace detenerte, que te obliga a prestar atención, que te saca de tu propia burbuja y te sumerge en la de la otra persona. Y para Serkan, parece que Yozge tiene esa cualidad en abundancia. Es posible que este momento sea desencadenado por una transformación de Yozge. Quizás ha decidido cambiar su estilo, o ha alcanzado un nuevo nivel de autoconfianza que se refleja en su forma de ser. O tal vez es la forma en que Serkan la ve en un momento de vulnerabilidad o de fortaleza, un momento que revela una faceta de ella que él no había apreciado completamente hasta entonces. Los hombres, incluso los más duros, tienen un punto débil, y a menudo ese punto débil está relacionado con la admiración y la atracción hacia la mujer que los cautiva. Serkan, en muchos aspectos, es un hombre que tiene el control. Controla sus emociones, controla sus negocios, controla su entorno. Pero cuando la belleza de Yozge lo impacta de esta manera, es un recordatorio de que hay fuerzas en la vida que escapan a nuestro control, fuerzas que nos conmueven desde lo más profundo. Es un momento de revelación para él. Se da cuenta de que Yozge es mucho más que lo que él pensaba, que su presencia tiene un poder que va más allá de lo superficial. ¿Y qué pasa después de este momento? Aquí es donde la trama se vuelve aún más interesante. ¿Cómo altera esta nueva percepción de Yozge el comportamiento de Serkan? ¿Se vuelve más protector, más atento, más abierto a mostrar sus verdaderos sentimientos? ¿O por el contrario, intenta reprimir esta emoción para mantener su fachada? Es en estas secuelas donde vemos la verdadera profundidad del impacto. A veces los personajes intentan esconder lo que sienten, y es en esos intentos fallidos donde se revela la verdad. Imaginen que Serkan estaba teniendo un día terrible, lleno de problemas y presiones. Y entonces ve a Yozge radiante y por un segundo, todo eso desaparece.
Es como un oasis en el desierto. Esa imagen de ella se convierte en un ancla, en algo que lo trae de vuelta a la tierra, pero a una tierra más hermosa y esperanzadora. También es importante considerar el contexto de su relación. ¿Están juntos y todo va bien, o están en medio de un conflicto? Si están en conflicto, este momento de admiración pura por parte de Serkan puede ser un punto de inflexión. Podría ser el catalizador que lo impulse a dejar de lado sus diferencias y a buscar una reconciliación. Si están empezando a sentirse atraídos, este momento solidifica esa atracción y les da el impulso necesario para dar el siguiente paso. La magia de la actuación aquí es crucial. Los actores que interpretan a Serkan y Özge tienen la tarea de transmitir estas emociones complejas a través de sus miradas, sus posturas, su lenguaje corporal. Una simple pausa, un ligero temblor en la mano, un cambio en la respiración, todo puede decirnos mucho sobre lo que está sucediendo internamente. Y nosotros como espectadores estamos ahí observando, analizando, sintiendo con ellos. Piensen en cuántas veces en sus propias vidas han sido testigos o protagonistas de un momento así. Un encuentro inesperado, una conversación profunda, una visión que cambia su perspectiva. Esos son los momentos que nos marcan, que se quedan grabados en nuestra memoria. Y en las series de televisión, estos momentos son precisamente lo que buscamos, lo que nos mantiene enganchados. Este momento en el que la belleza de Özge deja a Serkan sin aliento es más que un simple instante romántico. Es una ventana a la vulnerabilidad de Serkan, a la profundidad de sus sentimientos, y a la poderosa influencia que Özge ejerce sobre él. Es un recordatorio de que incluso las personas más reservadas pueden ser tocadas por la belleza y la conexión humana. Y para nosotros como seguidores de estas historias, es un placer poder desmenuzar estos momentos. Es como ser detectives de emociones, buscando pistas en cada detalle. ¿Qué más podríamos haber notado? ¿Hubo algún comentario de Serkan que en retrospectiva tenga un significado más profundo? ¿Algún otro personaje que haya presenciado esta reacción y la haya interpretado de una manera particular? A veces, la belleza que nos deja sin aliento es una belleza que trasciende lo físico. Es la inteligencia de una persona, su bondad, su fuerza interior, su pasión por algo. Y es probable que Serkan en este momento no solo esté admirando la apariencia de Özge, sino también todas esas cualidades que la hacen ser quien es. Quizás está viendo en ella una combinación perfecta de fuerza y dulzura, de inteligencia y empatía. En resumen, este instante en el que Serkan queda sin aliento ante la belleza de Özge es un momento cumbre en su relación. Es una manifestación de la profunda conexión que se está forjando entre ellos, una conexión que va más allá de las palabras y se expresa a través de la mirada, a través de la admiración, a través de esa emoción pura y genuina que nos hace sentir que todo lo demás desaparece por un instante. Es un recordatorio de que el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de desarmarnos y de hacernos ver el mundo con nuevos ojos. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de este momento tan especial. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones de Serkan y Özge tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo y su atención hoy. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan sobre este momento. ¿Lo recuerdan? ¿Qué les pareció la reacción de Serkan? ¿Creen que fue lo suficientemente potente como para cambiar el rumbo de su relación? Por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus aportaciones enriquecen mucho nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de esta serie, para que todos podamos compartir esta pasión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.